El hijo de Carmen Hernández es el puertorriqueño el número 28 en morir en la guerra de Irak. Ella presagió su muerte antes de que ocurriera. Saludos, Carmen. Saludos. ¿Qué tipo de trabajo realizaba su hijo para el ejército? Él era infantero. ¿Qué edad tenía él cuando murió? 20 años. 20 años, bien joven. Extremadamente joven. Carmen, cuando tu hijo te dijo que se iba al ejército, ¿presagiaste, tuviste ese presentimiento de que algo pudiese pasarle? No fue hasta que empezó la guerra que yo tuve el presentimiento que si a él se lo llevaban, él no iba a regresar. De verdad, yo siempre sentí desde que me dijeron que recibió órdenes para ir a Irak, rápidamente yo sentí que él no iba a regresar. Yo lo lloré en el momento que le dieron las órdenes. Yo lo lloré tanto o más que cuando me dieron la noticia de que él había fallecido. ¿Y por qué desde siempre tenías ese presentimiento? No sé, tendría que ir donde un psíquico o alguien que me lo pudiera explicar, pero no sé, es que era mi sentir. ¿Pensabas que él no estaba apto para enfrentarse a la guerra? Es que nadie está apto para enfrentarse a la guerra. Nadie, ningún ser humano está apto para enfrentarse a la guerra porque nosotros no llegamos a este mundo a pelear. Su hijo murió en Irak en unas condiciones particulares porque lograron que su historia se publicara debido a cómo murió. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, él estaba caminando por un pueblito de Irak con una corresponsal de guerra del Army Times y ella estaba ahí para cubrir la vida de los soldados en Irak. Entonces se fue a acompañarlos a ellos a dar un paseo porque yo entiendo que ellos estaban buscando a unos francotiradores que anteriormente pues había terminado con la vida de varios de sus compañeros. Se van por lo que ellos llaman un village, que es como un pueblito o una barriada, y están caminando mientras están pues compartiendo con los niños y con la gente del lugar. Ella dice que estaban como a una distancia de algunos 6 pies de distancia caminando cuando ella siente un tiro. Y ella dice, contra eso fue bien cerca, y cuando mira hacia atrás, ella ve a mi hijo tendido en el suelo. Él estaba aguantándose del dolor, pero no gritaba, no hablaba, y ella empezó a gritar, Martínez, Martínez cayó, y ahí se formó todo un corre y corre, y vinieron y lo recogieron, le dieron los primeros auxilios y la montaron a ella en el mismo carro que lo llevaban a él, que los acompañó hasta el hospital. Él no resistió, él se le murió en las manos al doctor, porque el disparo le tomó la vena principal y, bueno, fue un francotirador, o sea que se podrá imaginar, y entonces él se desangró. A él le llegaron a poner sangre, le llegaron a poner su suero, él lo llevaron al médico, pero no llegó. Él duró como algunos 10 minutos del momento que le dieron el disparo al momento de su muerte. ¿Qué habló usted con su hijo en esa última conversación telefónica que tuvieron? Pues lo especial que él era para mí, cuánto yo deseaba que regresara a la casa. Siempre lo orienté a que se protegiera, pero sí, como toda madre, pues yo tenía el sueño de que algún día él me pudiera dar nietos. Claro. Y esa parte pues quedó totalmente tronchada. Él en esa última llamada también me preguntó que si ya yo me había casado con mi esposo actual. En ese momento aún no nos habíamos casado, no lo habíamos decidido. Y me dijo, mami, yo creo que ya es tiempo porque él se ve como una buena persona, tú siempre estás compartiendo con él. O sea, yo creo que tú te tienes que dar una oportunidad y creo que sí, que ya es tiempo que te cases. Y yo le dije, bueno, eso está en veremos. Y una de las cosas que me dijo fue, mami, cásate, y si yo no puedo estar por mi trabajo, no te preocupes, que cuando yo regrese celebramos. Que obviamente eso tampoco fue posible. Entonces, ¿qué sentiste cuando tenías a tu hijo en el otro lado del teléfono dándote consejos? Wow. Esa es una de las razones por las cuales lo sentí bien maduro, y me sentí bien orgullosa de él porque
sentí que hice un buen trabajo como madre y que, tal como les dije a él, que los hijos no venían con libro de instrucciones y que yo como madre sabía que yo había cometido algunos errores con él, que no lo hice por su mal, sino todo lo contrario, lo hice para hacerle el bien, porque yo quería que él fuera una persona de respeto y que fuera un buen ser humano. Y en ese momento pues empecé a ver los frutos de los sacrificios que a veces hacemos los papás por nuestros hijos. Y bueno, me sentí muy orgullosa de él y me seguí sintiendo orgullosa del resto de mis días en la tierra, porque él murió de una manera bien triste, pero fue de una manera bien honrada, porque él murió trabajando, como muere un policía, como muere cualquier persona que tenga un trabajo que sea de alto riesgo. ¿Cómo se entera usted de la muerte de su hijo? Yo me entero de la muerte de mi hijo al día siguiente de mi hijo haber muerto. Como a las 8 de la mañana, la abuela del nene llama a mi esposo, porque como la otra vez me llamó para decírmelo de las órdenes y yo me descompuse de tal manera, ella no sabía cómo decírmelo. Y me dice, ¿cómo tú estás? Y yo le digo, bien, ¿y tú? Y me dice, pues, y yo le digo, ¿pero qué te pasa? Porque yo sentí la voz de ella como entrecortada y yo, ¿qué te pasa? Entonces ella se quedó callada y automáticamente yo dije una palabra que no puedo decir aquí y le dije, el nene, ¿qué le hicieron? Y dije, Dios mío, me mataron el nene en la guerra, yo lo sabía, que esta maldita guerra me iban a matar a mi hijo. Y automáticamente me tiré al piso y mi esposo cogió el teléfono y habló con ella. No me podía parar, mi esposo me tuvo que parar, abrí los ojos y no podía ver, estaba ciega. Ella jamás me dijo que el nene había muerto, pero es que yo misma llegué a la conclusión. Él me para, me saca del sitio donde estábamos, me llevaron a la casa de mi hermana mayor, que queda retirado, a una finca privada, y cuando yo llegué a casa de mi hermana estaban todos mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñados. Habían hasta amistades en casa de mi hermana ya reunidas. Y yo me bajé de la guagua llorando como una loca y abracé a mi hermana pequeña. Y ya yo sabía, o sea, nadie me tuvo que decir nada, porque de verdad, desde que la abuela me llamó, ya yo ahí mismo, yo mismita llegué a la conclusión de que mi hijo había muerto. Carmen nos va a leer algunos segmentos de un email que su hijo Francisco le envió desde Irak antes de que muriera. Carmen, ¿cuándo te envió Francisco este email? Este email él se lo envió a su papá, pero esto fue lo mismo exacto que él me dijo en la última conversación que tuvimos. ¿Cuánto tiempo antes de que muriera envió ese email? Como una semana antes. ¿Qué decía él en ese email? Léenos. Bueno, aquí dice, voy a servir por mi familia y aquellas personas que amo. No voy a servir por mi país ni por sus líderes. No voy a servir por tu confort ni por tus lujos. Voy a luchar por mi vida y mi forma de vida. Cada hombre llamado está luchando por lo que es correcto, ellos y sus familias. Y esto fue lo que él escribió, o sea, que él quería, en realidad ya que él estaba ahí, pues luchar por las cosas que él creía, no para que tuviéramos más comodidades ni más lujos, sino para que otras personas no tuvieran que pasar por la guerra, para que su hermano menor no tuviera que ir a la guerra y para que esto terminara de una vez y por todas y los niños iraquíes pudieran tener una mejor calidad de vida.